A mis alumnos del quinto semestre grupo C del turno matutino plantel 2, les pido una disculpa, pensé que este video ya lo había subido, lo borré antes de subirlo, así que lo voy a volver a grabar porque es el mismo tema. Continuamos trabajando con cálculo diferencial, vamos a seguir con este tema de los límites. Vamos a checar qué era lo que se tenía que ver. Bueno, después de los ejercicios vistos, lo siguiente era ver la siguiente propiedad que dice, si f es una función polinomial o racional y a se encuentra en el dominio de la función f, entonces se va a cumplir lo siguiente. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Las funciones que cumplen con esta propiedad se llaman, se llaman continuas en A, pero además esta propiedad se llama sustitución directa. ¿Okay? Luego vamos a ver de qué va o de qué se trata lo que son las funciones continuas en el cálculo diferencial, y en general para las funciones vamos a adentrarnos a qué significa que una función sea continua. Entonces recuerden ustedes una cosa, porque esto debieron verlo en matemáticas 4. Una función polinomial es una función, aquí lo voy a poner como p de x, p de polinomio, que tiene la siguiente forma. Los polinomios tienen la siguiente forma, donde n es un número natural. ¿Sí? Solamente pueden tener números enteros positivos. De esa manera, lo que viene siendo la recta, que es una ecuación lineal, entonces es una función polinomial de grado 1, la parábola, que es de grado 2, y así van teniendo, porque también existe la de grado 3. Entonces, ejemplos de estas funciones, recuerden, puede ser, por ejemplo, x más 1, p de x es igual a x cuadrada más 2x menos 1. Si en general los polinomios son la suma de monomios, ¿ok? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 50 monomios que se están sumando consecutivamente. Ahora, la función racional, recuerden que es una función, generalmente luego lo ponen con la letra R minúscula, donde tiene esta forma de fracción, donde p de x, donde p y q son funciones, por supuesto, y son funciones polinomiales. Y además, q de x es distinto de 0. Ejemplos de este tipo de funciones son, por ejemplo, 1 sobre x, 3x menos 1 entre 4x cuadrada más 5, por ejemplo. Otro tipo de función polinomial puede ser x cúbica entre x menos 1. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado, y por eso esta propiedad de sustitución directa dice lo siguiente: si f es una función polinomial o racional y a se encuentra o pertenece al dominio de la función, entonces el límite de la función f cuando x tiende a es igual a f de a, es decir, evaluar la función en a. Entonces por eso es muy importante que a se encuentre dentro del dominio. Si no podemos evaluar la función, ¿sí? Entonces tenemos una indeterminación, entonces no podemos utilizar esta propiedad. Vamos a ver un ejemplo
Y para eso vamos a regresar al último ejercicio, para que quede clara cómo se utiliza esta propiedad. Entonces vamos a ver, el ejercicio, el último era el límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrada menos 3x más 4. Entonces, si aplicamos la sustitución directa, tendríamos que evaluar f en 5, y esto es 2 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 4. Y esto va a ser igual a 2 por 25 menos 15 más 4. Y esto va a ser igual a 50 menos 15 más 4, y eso les va a dar 39, que era el valor que se había encontrado. Gracias a esta propiedad, pues ya no será necesario aplicar lo que vienen siendo las propiedades de los límites, a menos, claro, que el ejercicio les indique todo lo contrario, porque si el ejercicio les dice utilice las propiedades de los límites, pues no queda de otra. Esto, claro, siempre y cuando se cumpla con la condición que nos indica esa propiedad, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner f de x igual a x entre x cuadrada más 1, y vamos a hallar el límite de f de x cuando x tiende a menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una función racional. X es un polinomio y x cuadrada más 1 también es un polinomio. Entonces tenemos que verificar que en menos 1 se encuentre dentro del dominio de la función. Esto va a ocurrir si solamente si la función es evaluable en menos 1. Así que vamos a checar esta situación. Les garantizo que sí. Vamos a ver, f de menos 1 es igual a menos 1 entre menos 1 al cuadrado más 1. Y esto va a ser igual a menos 1 entre menos 1 al cuadrado es 1 más 1. Y esto va a ser igual a menos 1 entre 1 más 1, 2. Menos entre más, menos. Tenemos un medio. Menos un medio. Por lo tanto, la función es evaluable, ¿sí? Por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 1 es igual a menos un medio. Y ya está, acabamos. Usando las leyes, pues hubiera sido otra situación, ¿no? Hubiésemos hecho todavía mucho más. Vamos a ver qué es lo que habríamos trabajado si hubiésemos ocupado los límites. Las propiedades de los límites, o las leyes de los límites, perdón. Tendríamos que utilizar el límite cuando x tiende a menos 1 de x entre x cuadrada más 1. Y este hubiera sido el límite cuando x tiende a menos 1 de x entre el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 1. Y esto sería igual a menos 1 entre el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más el límite cuando x tiende a menos 1 de 1, y así vamos aplicando las propiedades y vamos a llegar exactamente a lo mismo, porque esto sería menos 1 entre el límite, entre el cuadrado del límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1. Y esto sería igual a menos 1 entre 1 más 1, y le sale exactamente lo mismo, menos un medio. Ahora, no siempre es posible aplicar la propiedad de sustitución directa en las funciones racionales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver un ejemplo donde no es aplicable. Vamos a tratar de encontrar el límite de la siguiente función.
x cuadrada menos 1 entre x menos 1. El límite vamos a tratarlo de hallar cuando x tiende a 1. Si ustedes tratan de aplicar la sustitución directa, van a encontrarse con lo siguiente. Tendrían 1 al cuadrado menos, vamos a poner, f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1 entre 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 0 entre 0. Y esto no lo podemos hacer, es una indeterminación. Si ustedes recuerdan, cuando vieron en Matemáticas 4 el dominio de la función, en específico cuando se estudian las funciones racionales, el dominio de las funciones racionales justamente se describe de la siguiente manera. Tienen r de x igual a p de x entre q de x. Entonces, el dominio de r son todas las x tales que q de x es distinto de 0. Entonces, si ustedes evalúan aquí el 1, se van a dar cuenta que para esta función, el dominio de f son todos los reales excepto el 1, porque el 1 no lo pueden sustituir aquí y obtener un valor, se hace una indeterminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a utilizar el álgebra. Entonces, usando álgebra sencilla, podemos cambiar la expresión. Vamos a ver qué sucede con x cuadrada menos 1 entre x menos 1. Si ustedes se dan cuenta, esto es una diferencia de cuadrados. Por ahí me avisan, por favor, si recuerdan lo que es una diferencia de cuadrados, o tenemos que abrir un apartado donde hablemos acerca de la diferencia de cuadrados, trinomios cuadrados perfectos. Les mando la información de manera escrita. Ustedes me comentan, háganme llegar por favor a través de la jefa de grupo. Entonces vamos a ver, la diferencia de cuadrados se factoriza como x más 1 por x menos 1 para en específico este ejemplo, y tenemos x menos 1 en el denominador. Y entonces ahora sí tenemos que x menos 1 entre x menos 1 se cancelan y solamente me queda x más 1, obteniendo así un polinomio de grado 1, por lo cual el límite cuando x tiende a 1 de f de x, en realidad es el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y esto va a ser igual a 2, ¿no? Porque aquí sí puedes sustituir el 1 sin problemas, hacer una función polinomial. Para las funciones polinomiales no va a haber ningún problema. Siempre van a poder utilizar la propiedad de sustitución directa. Solo para las funciones polinomiales. Para las racionales ahí sí puede haber un poco de restricción, como en este ejemplo. Y pues ya está. Si ustedes hubiesen utilizado las propiedades de las leyes de los límites, les hubiese quedado exactamente lo mismo la indeterminación. ¿Qué podrían utilizar para calcular este límite? A fuerza, sin alterar la función, sin trabajarla algebraicamente para encontrar una equivalencia. Tendrían que utilizar límites laterales, pero como ya vimos, usar límites laterales es un poco cansado porque tenemos que estar haciendo muchas cuentas. Entonces, pues nos ahorramos bastante con el álgebra. De esta manera, entonces van a poder resolver las funciones polinomiales o las funciones racionales cuando traten de encontrar los límites. Por ahí les voy a poner una pequeña tarea que les voy a hacer tratar de llegar a la brevedad posible. Pero antes vamos a ver unos ejemplos, así que nos vemos en el siguiente video. Ya aprovechando que me di cuerda. Entonces, de momento cuídense y pórtenseme bien. ¡Chao!